Atlántico Norte, 1940. Bajo 12 metros de agua negra y helada, un cilindro de acero, apenas del tamaño de un autobús urbano, alberga a 44 hombres y su destino. Sobre ellos, el océano se agita. A su alrededor caen cargas de profundidad, cada una lo suficientemente cerca como para agrietar las soldaduras del casco, lo suficientemente cerca como para apagar las luces, lo suficientemente cerca como para detener todos los corazones simultáneamente. La tripulación no puede hablar, no pueden moverse, solo pueden esperar, respirar y rezar para que la próxima explosión esté un poco más lejos que la anterior. Esta no es la historia de una batalla que duró horas. No es la historia de un único enfrentamiento famoso que los historiadores han debatido durante décadas. Esta es la historia de una campaña. 3 años de destrucción implacable, calculada y casi quirúrgica que se extendió desde la costa de Nueva Escocia hasta las costas de África Occidental y se adentró en el Mar Caribe. Esta es la historia de un buque, un comandante y una de las carreras navales más trascendentales y controvertidas en la historia de la guerra submarina. Para comprender cómo un solo submarino alemán pudo llevar a toda la maquinaria de guerra aliada al borde de la catástrofe, primero hay que entender hasta qué punto la guerra naval se había vuelto desesperada incluso antes de que comenzara esta historia. Para el verano de 1940, Gran Bretaña se desangraba. No en las playas de Normandía, aún faltaban 4 años. Sin en las frías e implacables aguas del Atlántico Norte, la línea de vida que conectaba las islas británicas con los recursos necesarios para sobrevivir. Cada semana, convoys de buques mercantes cargados de alimentos, petróleo, municiones y acero cruzaban ese océano. Sin ellos, Gran Bretaña moriría de hambre en cuestión de meses. Winston Churchill lo comprendió con absoluta claridad. Más tarde escribió que lo único que realmente le aterrorizó durante toda la guerra fue el peligro de los submarinos. No el Blitz, no la caída de Francia, los submarinos. Y los alemanes sabían perfectamente lo que tenían. La Kriegsmarine, la rama submarina alemana, estaba al mando del gran almirante Karl Dönitz, quien había sido oficial de submarinos en la Primera Guerra Mundial y había dedicado el periodo de entreguerras a desarrollar una filosofía táctica metódica, agresiva y brutalmente eficiente. Dönitz creía en lo que llamaba Rudeltaktik, táctica de manada de lobos, donde múltiples submarinos coordinaban ataques contra convoys, abrumando a los buques de escolta y hundiendo tantos mercantes como fuera posible antes de que el amanecer los obligara a sumergirse. La idea era simple, la ejecución devastadora. Solo en 1940, los submarinos alemanes hundieron más de 400 buques mercantes aliados, lo que representó más de 2,1 millones de toneladas de carga vital. Piensen en lo que eso significa en términos reales. Cada tonelada de carga representaba alimentos que no llegaban a una ciudad británica, petróleo que no alimentaba un avión británico, acero que no se convertía en un tanque británico. Las matemáticas de la guerra del Atlántico eran existenciales, y los alemanes las estaban ganando. Pero incluso dentro de las manadas de lobos, incluso dentro de una rama submarina que producía héroes y haces a un ritmo alarmante, había comandantes que destacaban, comandantes que parecían regirse por reglas diferentes. Comandantes cuyos informes de patrulla se parecían más a diarios de caza que a registros militares. Uno de ellos era un oficial naval de 28 años, oriundo de Flensburg, una tranquila ciudad portuaria del norte de Alemania, cerca de la frontera danesa, que había crecido observando barcos y soñando con el mar. Cuando la guerra lo sorprendió, ya se había labrado una reputación en los ejercicios de entrenamiento como un hombre de pensamiento poco convencional. Un hombre que asumía riesgos que otros oficiales consideraban temerarios, y que obtenía resultados que hacían dudar a sus superiores entre disciplinarlo o ascenderlo. Lo ascendieron. Su nombre era Otto Kretschmer, y lo que estaba a punto de hacer definiría toda la guerra del Atlántico. Kretschmer nació el 1 de mayo de 1912, hijo de un maestro de escuela en una región de Alemania que durante generaciones había sido objeto de disputa entre la identidad alemana y la danesa. No provenía de una familia privilegiada. No pertenecía a una larga estirpe de oficiales navales. Provenía de una tradición obrera de disciplina, precisión y la convicción de que la competencia se ganaba, no se heredaba. Ingresó en la Armada Alemana en 1930, a los 18 años, cuando el país aún tenía prohibido, técnicamente, construir unas fuerzas armadas importantes según los términos del Tratado de Versalles. Se formó primero como oficial de superficie y, a finales de la década de 1930, se trasladó a la unidad de submarinos, cuando Alemania comenzó a reconstruir su flota submarina en abierta contravención del derecho internacional.
Su primer mando fue el U-23, un pequeño submarino costero tipo, y vea que las tripulaciones alemanas a veces llamaban canoa debido a su tamaño y alcance limitados. No era un trabajo glamuroso. Los submarinos tipo IV tenían un desplazamiento sumergido de tan solo 364 toneladas, transportaban 5 torpedos y tenían un alcance máximo en superficie de aproximadamente 1.800 millas náuticas, apenas suficiente para llegar a la costa británica y regresar. Pero Kreutzmer trató al pequeño submarino como si fuera una universidad. Cada patrulla era una lección. Cada enfrentamiento era un problema que resolver. Y ya los estaba resolviendo de manera diferente a todos los demás. La doctrina estándar de submarinos alemanes de la época hacía hincapié en atacar desde profundidad el periscopio mientras estaban sumergidos, disparar el torpedo, escuchar la explosión, sumergirse aún más y evadir a los escoltas. Era una estrategia conservadora, aceptada, pero contra un convoy bien organizado con múltiples buques de escolta resultaba cada vez más ineficaz. El problema radicaba en la geometría. Un submarino sumergido que se desplazaba a 6 o 7 nudos contra un convoy que viajaba a 9 o 10 nudos ya partía con desventaja de velocidad. Sumado a la visibilidad limitada a través del periscopio y la creciente sofisticación de los sistemas de sonar británicos ASDIC, atacar mientras estaba sumergiendo se estaba convirtiendo en una forma segura de ser localizado, atacado con cargas de profundidad y destruido. Kreutzmer analizó este problema y llegó a una conclusión diferente a la de casi todos los demás comandantes de submarinos de la época. Decidió que la solución no residía en mejores torpedos ni en mejores periscopios. La solución estaba en la superficie. Su innovación táctica, la que lo convertiría en el comandante de submarinos más letal de la historia naval, era engañosamente simple, pero requería una audacia extraordinaria para ejecutarla. En lugar de atacar los convoys desde fuera de su pantalla defensiva, Kreutzmer esperaba a que oscureciera, emergía con su submarino y luego atravesaba la línea de escolta del convoy para atacar desde dentro del mismo. Ataques de superficie nocturnos. Dentro del convoy. Entre los buques mercantes. Piensen en lo que eso significa. Los escoltas, destructores y corbetas que rodeaban el convoy buscando submarinos, de repente tenían un lobo dentro de la valla. Su ASDIC estaba diseñado para detectar submarinos sumergidos. Era prácticamente inútil contra un buque en superficie que se desplazaba a 15 nudos en la oscuridad. La silueta del submarino, baja y estrecha, era casi imposible de detectar visualmente en la confusión de un ataque nocturno. Y el submarino de Kreutzmer, que operaba en la superficie, tenía toda la potencia, toda la maniobrabilidad y una tripulación que observaba con binoculares en lugar de entrecerrar los ojos a través de un periscopio. Sus oficiales de armamento tenían líneas de tiro visuales y sin obstáculos sobre un barco tras otro. También desarrolló otro principio que se convertiría en su sello filosófico. Mientras que otros comandantes a veces disparaban 2 o 3 torpedos contra un solo objetivo para asegurar su destrucción, Kreutzmer insistía en una doctrina que expresó en 3 palabras alemanas que se hicieron famosas en la armada submarina: Eins Schiff, ein Torpedo, un barco, un torpedo. Confiaba en la puntería de su tripulación. Confiaba en sus propios cálculos. No desperdiciaría munición en lo que consideraba una sobreprotección emocional. Cada torpedo representaba otro barco que podía hundirse más tarde, y su intención era que cada uno contara. Cuando fue transferido del 23 a su mando permanente, el U-99, en junio de 1940, ya había hundido suficiente tonelaje como para merecer la Cruz de Hierro de primera clase. Con el U-99 a sus pies, estaba a punto de comenzar algo mucho más grande. El U-99 era un submarino tipo Viv, el buque insignia de la flota de submarinos alemana y el barco que se convertiría en sinónimo de la batalla del Atlántico. Con 66 metros de eslora y un desplazamiento de 915 toneladas en superficie, transportaba 14 torpedos, un cañón de cubierta y una tripulación de 44 hombres que vivían en condiciones que a la mente civil le cuesta comprender del todo. No había espacio privado. Los oficiales dormían en literas que se rotaban entre turnos. Uno se metía en una litera aún caliente del compañero que acababa de levantarse para su turno de guardia. El aire dentro del casco de presión, cuando estaba sumergido, se volvía denso con dióxido de carbono, gases de escape diésel, humedad y el olor a hombre sin lavar. El agua dulce era demasiado valiosa para usarla para bañarse. La comida se almacenaba por todas partes, colgada en la sala de torpedos de proa, encajada en cada grieta disponible, deteriorándose lentamente durante una patrulla de 3 semanas debido a la humedad y el calor de las salas de máquinas.
Los hombres que se alistaron como voluntarios para el servicio de submarinos lo sabían todo. La Armada alemana no reclutaba hombres para la rama de submarinos. Todos los hombres a bordo del U-99 habían pedido estar allí. El servicio de submarinos atraía a un tipo de persona muy particular. Hombres reservados, técnicamente capacitados, emocionalmente estables y capaces de la disciplina psicológica que implica aceptar que el océano intenta matarte mientras te esfuerzas al máximo por evitarlo. Bajo el mando de Kretschmer, el U-99 comenzó su serie de patrullas de guerra en el verano de 1940, el periodo que los submarinistas alemanes llamarían más tarde Die glückliche Zeit, la época feliz, porque la combinación de tripulaciones aliadas inexpertas, fuerzas de escolta desbordadas y comandantes alemanes agresivos produjo tasas de hundimiento que, desde la perspectiva alemana, eran casi imposibles de creer. La primera patrulla importante de Kretschmer con el U-99 en julio de 1940 resultó en el hundimiento de 7 barcos. 7. En una sola patrulla, incluyendo 3 buques hundidos en una sola noche. El almirantazgo en Londres recibió los informes e inicialmente cuestionó la exactitud de las cifras. Lo eran. En septiembre de 1940, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, la máxima condecoración militar alemana. La lució con su característica discreción, reacia a las ostentaciones públicas que tanto le gustaban al Ministerio de Propaganda alemán. No le interesaba ser un símbolo, le interesaba la siguiente patrulla. En octubre de 1940 se produjo lo que los historiadores consideran hoy uno de los enfrentamientos individuales más devastadores de toda la Guerra del Atlántico, y surgió de un combate entre convoys que duró solo 2 noches, pero que cambió por completo el panorama estratégico del océano. Convoy SE-7. 34 buques mercantes que transportaban suministros vitales desde Sídney, Nueva Escocia, con destino a puertos británicos, escoltados por una balandra y 2 corbetas. En la fría realidad de 1940, esas cifras representaban el límite absoluto de lo que la Marina Real podía asignar. No disponían de suficientes buques de escolta para todos los convoys, y en Londres se calculaban las prioridades con un pragmatismo implacable. Inicialmente, 3 submarinos alemanes localizaron el convoy. Luego llegaron más. La noche del 18 de octubre de 1940, 7 submarinos alemanes convergían sobre el SC-7, y entre ellos, el más rápido, el más experimentado y el más letal era Kretschmer a bordo del U-99. Lo que siguió fue un enfrentamiento de 6 horas que los supervivientes describieron como una mezcla entre pesadilla y operación industrial. Kretschmer ejecutó a la perfección lo que había practicado. Empujó el U-99 a través de la pantalla de escolta en la superficie, se incorporó a la formación del convoy y comenzó a disparar con precisión metódica. En la oscuridad y la confusión, los comandantes de la escolta no pudieron localizarlo. Los buques mercantes a su alrededor explotaban. Algunas tripulaciones ya estaban abandonando el barco antes del impacto del torpedo, tras haber visto cómo el buque que tenían delante se desintegraba en una columna de fuego y vapor. El océano se llenó de restos, de botes salvavidas, de hombres en el agua. Esa noche, Kretschmer disparó 14 torpedos. Hundió 7 barcos personalmente. Sus compañeros comandantes contribuyeron con más. Al amanecer del 19 de octubre, 20 de los 34 barcos del SC-7 habían sido hundidos. 20, en una sola noche, por un pequeño grupo de submarinos, contra una escolta con efectivos reducidos. El tonelaje perdido en ese único enfrentamiento fue de aproximadamente 79.000 toneladas brutas. Para ponerlo en perspectiva, la Marina Mercante Británica había invertido años en desarrollar esa capacidad. Desapareció en cuestión de horas. El informe oficial del Almirantazgo sobre el enfrentamiento lo describió, con su habitual sobriedad, como un revés significativo. En las comunicaciones privadas entre el primer Lord del Mar y Churchill, el tono era considerablemente más alarmante. La línea de suministro atlántica no solo estaba amenazada. En los cálculos que se realizaban en esas salas, existía un escenario en el que simplemente colapsará. La capacidad de Gran Bretaña para recibir suministros se derrumbaría más rápido de lo que podría reponerse, y la nación insular sería estrangulada sin que un solo soldado alemán pusiera un pie en suelo inglés. Kretschmer desconocía esos cálculos. Regresó al Oriente, su base francesa, presentó su informe de patrulla, supervisó las reparaciones del U-99 y comenzó a prepararse para la siguiente patrulla. Sus colegas notaron algo en su forma de operar que lo distinguía incluso de otros comandantes de gran éxito. No dramatizaba, no actuaba, mientras que otros haces de los submarinos,
y Alemania producía auténticos haces durante este periodo, regresaban a puerto para celebraciones, fotografías de prensa y reuniones con Donitz con fines propagandísticos. Kretschmer trataba el éxito con el mismo profesionalismo y desapego que aplicaba a la preparación. Su tripulación lo entendía. Los 44 hombres a bordo del U-99 desarrollaron una confianza casi familiar en su criterio, no porque fuera cálido o abiertamente tranquilizador, sino porque era coherente. En situaciones de crisis, su voz por el intercomunicador nunca cambiaba. Sus órdenes eran tranquilas, claras y correctas. Su segundo al mando, Hans-Joachim Bonne-Weldoritz, declaró posteriormente en una entrevista tras la guerra que serví bajo las órdenes de Kretschmer fue una experiencia de mando sin precedentes en la Armada. Nunca parecía sorprendido. Recordó el segundo al mando. Pase lo que pase, uno tenía la sensación de que ya lo había previsto. Para diciembre de 1940, Kretschmer había hundido más tonelaje aliado que ningún otro comandante de submarino en la guerra. Había superado las 200.000 toneladas, un hito nunca antes alcanzado. Los servicios de inteligencia británicos comenzaban a elaborar un perfil del comandante a que llamaban, con cierta desesperación, el as misterioso, un comandante de submarino cuya firma táctica podían reconocer, pero cuya identidad no podían confirmar. Los ataques tenían una consistencia, nocturnos, en superficie, dentro de convoy, un torpedo por barco. Alguien metódico, alguien paciente, alguien muy bueno. Mientras tanto, en el Oriente, Kretschmer sufría presiones por parte de la Armada alemana para que les entregara información que no deseaba compartir. Su rostro, su nombre y su historia, con fines propagandísticos. La maquinaria mediática del Reich ya había convertido en celebridades a varios comandantes de submarinos, entre ellos Günther Prien y Joachim Schepke, utilizando sus imágenes en carteles y noticieros para proyectar confianza y heroísmo militar ante el público alemán. Kretschmer se resistió con una obstinación que exasperaba al Ministerio de Propaganda. Comprendía, con su mentalidad militar práctica, que hacerse famoso era tácticamente desventajoso. Los británicos estaban recopilando toda la información posible sobre los submarinos alemanes. ¿Para qué darles un rostro y un nombre para que organizaran esa información? Perdió esa discusión, como suele suceder cuando los oficiales individuales se enfrentan a la propaganda estatal. Su imagen apareció en los noticieros alemanes a principios de 1941, donde se le describía como el mejor comandante de submarinos de Alemania, el hombre que había hundido más barcos aliados que nadie en la guerra. Lo recibió con la expresión de quien recibe una noticia ligeramente incómoda. Recibió las hojas de roble para su cruz de caballero, una condecoración tan rara que menos de 900 hombres la recibieron durante toda la guerra, y volvió a planificar su próxima patrulla. Pero algo estaba cambiando en el Atlántico. Lento y dolorosamente, con la difícil curva de aprendizaje propia de una institución que no estaba preparada para la guerra submarina que libraba, la Marina Real se estaba adaptando. El primer cambio fue organizativo. En diciembre de 1940, el Comando de Aproximaciones Occidentales se reorganizó y quedó bajo el mando del almirante Percy Noble en Liverpool. Noble no era una figura carismática, era un administrador, un hombre de sistemas, pero comprendió que ganar la batalla del Atlántico era fundamentalmente un problema logístico, no de heroísmo. Comenzó el trabajo sistemático de mejorar la organización de los convoys, estandarizar los procedimientos de escolta, compartir información entre buques y comandos, lo más importante, entrenar a los comandantes de escolta para que trabajaran juntos en equipos coordinados en lugar de como buques individuales que reaccionaban de forma independiente ante cualquier crisis que se les presentara. El segundo cambio fue tecnológico. Científicos e ingenieros británicos mejoraban discretamente los sistemas ASDIC y comenzaban el desarrollo de lo que con el tiempo se convertiría en un radar aerotransportado capaz de detectar submarinos en superficie, la tecnología que, en última instancia, haría mucho más peligrosas las tácticas de ataque de superficie preferidas por Kretschmer. A principios de 1941, ninguna de estas tecnologías estaba aún operativa, pero estaban en camino. El tercer cambio fue humano. Los comandantes de escolta experimentados acumulaban el conocimiento adquirido con tanto esfuerzo, fruto de sobrevivir a múltiples batallas de convoys. Empezaban a comprender los patrones, a reconocer que significaban ciertos tipos de pérdidas de barcos para determinar la posible ubicación de un submarino, y a coordinar las comunicaciones por radio de manera que les permitieran empezar a formarse una idea de lo que ocurría a su alrededor en lugar de reaccionar a ciegas. Kretschmer,
que dirigía sus patrullas con su característica disciplina y éxito, operaba en un entorno cambiante. La época dorada aún no había terminado, pero su fin ya había comenzado. En febrero de 1941, tres de los mejores comandantes de submarinos alemanes, Prien, Schepke y Kretschmer, operaban simultáneamente en el Atlántico Norte. Para Gran Bretaña, esta era la peor combinación de circunstancias posible. Prien era el más famoso. En octubre de 1939, había penetrado en el fondeadero de la flota británica en Scapa Flow y hundido el acorazado HMS Royal Oak mientras estaba anclado, un acto de tal audacia que conmocionó al almirantazgo y lo convirtió en el primer oficial naval condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble. Schepke era agresivo y capaz, con un historial personal de cientos de miles de toneladas hundidas. Y Kretschmer era Kretschmer, metódico, letal y operaba con tácticas que los comandantes de escolta aliados aún luchaban por contrarrestar eficazmente. En marzo de 1941, los tres comandantes se enfrentaron al convoy HX-112, pero este convoy era diferente. Su grupo de escolta estaba al mando del comandante Donald McIntyre, un oficial de la Marina Real que había pasado meses aprendiendo de las batallas de convoys, y cuyo grupo incluía al destructor HMS Walker y otros 4 buques. McIntyre había asimilado todo lo que la doctrina táctica en desarrollo de la Marina tenía para ofrecer y lo había aplicado a su grupo de escolta con profesionalismo y seriedad. Sus tripulaciones estaban entrenadas. Sus procedimientos de comunicación estaban practicados. Conocía los patrones. La batalla por HX-112 duró 2 noches. La primera noche, Schepke atacó el convoy y murió. Su submarino, el Lucien, fue embestido por el destructor HMS Van Nock tras ser detectado por uno de los nuevos y mejorados sistemas ASDIC. Fue un final brutal y repentino para una carrera que había causado una destrucción enorme. El Prien ya había sido hundido 9 días antes, y murió junto con toda su tripulación cuando el HMS Wolverine sorprendió al U-47 en la oscuridad y lo destruyó con cargas de profundidad. La segunda noche, Kretschmer Taco ejecutó su estrategia habitual: emerger, atravesar la pantalla de escolta e infiltrarse en el convoy. Hundió 3 barcos. Pero las escoltas de McIntyre respondieron de manera diferente a cualquier otra que el U-99 hubiera encontrado antes. Se coordinaban, se comunicaban, no seguían el sonido de las explosiones, sino que trabajaban juntas para determinar la posible ubicación de un submarino en superficie. Kretschmer disparó sus últimos torpedos y comenzó a separarse de la formación del convoy. Entonces, aproximadamente a las 2 de la madrugada del 17 de marzo de 1941, los vigías del HMS Walker divisaron algo a baja altura en el agua, entre las columnas de buques mercantes. Era U-99. El destructor viró. Kretschmer intentó sumergirse. La secuencia de eventos que siguió ocurrió en cuestión de minutos y fue caótica, superpuesta e irreversible. El U-99 inició su descenso de emergencia. Walker Cargo. Las cargas de profundidad entraron en el agua. La primera serie de cargas fue muy cercana, lo suficientemente cercana como para hacer perder el equilibrio a todos los hombres dentro del submarino, lo suficientemente cercana como para romper conexiones, agrietar indicadores y hundir el submarino más de lo que sus controles podían soportar fácilmente. Le siguió una segunda serie, y luego otra. Dentro del U-99, la situación se volvió crítica en cuestión de minutos. Comenzó a inundarse. Los sistemas eléctricos que controlaban la profundidad y el trimado resultaron dañados. El submarino descendía a una profundidad mayor de la segura, y la tripulación, experimentada, disciplinada y entrenada precisamente para este momento, no pudo estabilizarlo. La presión del agua a gran profundidad no es una metáfora. A 213 metros, 700 pies, que es aproximadamente donde se encontraba el U-99, el océano ejerce una presión sobre cada centímetro cuadrado del casco con el peso de un camión. El submarino crujía. Las luces habían fallado en varios compartimentos. Los hombres trabajaban con linternas en un agua que les llegaba hasta los tobillos. Kretschmer tomó una decisión. Fue, sin duda, la decisión correcta para la supervivencia de su tripulación. Hizo emerger el U-99 y ordenó a la tripulación que abandonara el barco. Lo que sucedió a continuación es uno de los momentos más extraños de la historia humana en la Guerra del Atlántico. Kretschmer logró sacar a la superficie su submarino averiado en las oscuras aguas del Atlántico Norte, a cientos de kilómetros de la costa, a mediados de marzo. Su tripulación salió de las escotillas y se lanzó al agua, subiendo al casco que se mecía con fuerza. Algunos llevaban chalecos salvavidas, otros no.
La temperatura del agua rondaba los 4 grados centígrados. En esas condiciones, un hombre en el Atlántico Norte dispone de entre 10 y 30 minutos antes de que la hipotermia le impida actuar con sensatez. El HMS Walker se acercó, y Donald McIntyre, el comandante de la Marina Real que acababa de pasar 2 noches intentando matar a todos los hombres a bordo del 99, lanzó cuerdas a la tripulación alemana y comenzó a sacarlos del agua. Esto no era inusual en los primeros años de la Guerra del Atlántico. En 1941, ambos bandos aún respetaban en gran medida la tradición de rescatar a los supervivientes enemigos cuando era posible. 40 hombres de la tripulación del U-99 sobrevivieron y fueron hechos prisioneros. El submarino se hundió, llevándose consigo sus bitácoras y especificaciones técnicas, aunque la inteligencia británica dedicó considerables esfuerzos en los meses siguientes a reconstruir lo que pudo a partir de los interrogatorios a la tripulación. El propio Kretschmer fue de los últimos en bajar del barco. De pie en la cubierta del Walker, empapado y esposado, pidió hablar con McIntyre. El comandante de la Marina Real accedió. Lo que ambos se dijeron en esa breve conversación nunca se registró por completo, pero los relatos que se conservan indican que el tono fue profesional. 2 oficiales navales, enemigos, reconociendo la conclusión del enfrentamiento. Según se cuenta, McIntyre dijo que se alegraba de saber por fin a quien había estado persiguiendo. Kretschmer, en cambio, habló muy poco. Fue llevado a Gran Bretaña y luego a Canadá, donde pasaría el resto de la guerra en un campo de prisioneros de guerra en Bowmanville, Ontario. Tenía 29 años. Las cifras que dejó Otto Kretschmer tras el hundimiento del U-99 son asombrosas y jamás han sido superadas. En 10 patrullas de guerra entre 1939 y 1941, menos de 2 años de servicio operativo activo, hundió 47 buques aliados con un tonelaje bruto total de 273.043 toneladas. No se trata de 47 barcos en una guerra, sino de 47 barcos en 10 patrullas, cada una con una duración media de entre 3 y 4 semanas. Si tienes dotes matemáticas, puedes calcular lo que ese ritmo de destrucción, sostenido, habría significado para la capacidad de transporte marítimo aliada. Para comprender la magnitud del ataque, un solo torpedo lanzado por una tripulación de submarino entrenada podría hundir entre 7.000 y 10.000 toneladas de buques. El total de Kretschmer representa el equivalente a aproximadamente 30 ataques de este tipo, con la diferencia de que se produjeron en ráfagas concentradas que el sistema de escolta aliado tuvo dificultades para absorber repetidamente antes de que comenzara la siguiente patrulla. Además, y casi de forma excepcional entre los comandantes de submarinos con mayor número de bajas, nunca perdió a ningún miembro de su tripulación en combate. Sus 44 hombres regresaron a casa tras cada patrulla, excepto en la última, cuando volvieron como prisioneros. En una campaña que acabó con la vida de aproximadamente 28.000 de los cerca de 40.000 hombres que sirvieron en submarinos alemanes, este historial de atención hacia su tripulación es tan notable como su historial de destrucción. Tras la guerra, los historiadores y analistas navales que revisaron los registros de la Batalla del Atlántico identificaron sistemáticamente el periodo comprendido entre mediados de 1940 y el hundimiento del 99 en marzo de 1941 como un verdadero punto crítico. Un periodo en el que las pérdidas aliadas se acercaban al límite que podría haber hecho insostenible el esfuerzo bélico británico. Kretschmer fue el principal responsable de este aumento de pérdidas. Sus métodos, ataques nocturnos de superficie dentro de formaciones de convoys, un torpedo por barco, selección de objetivos con paciencia en lugar de priorizar el volumen de fuego, fueron estudiados, replicados por otros comandantes y, finalmente, incorporados a la doctrina oficial alemana de submarinos. Sus innovaciones tácticas no eran secretas. Se observaban en el patrón de sus ataques, eran analizadas por la inteligencia aliada, paradójicamente, contribuyeron al desarrollo de las contratácticas británicas. La singularidad de su estilo ayudó a la Marina Real a identificar a qué se enfrentaban y a empezar a desarrollar respuestas. En una curiosa ironía histórica, el comandante que se resistió a convertirse en una figura propagandística se convirtió, gracias al análisis forense de sus ataques, en uno de los adversarios más estudiados por la inteligencia naval aliada. En Bowmanville, Ontario, la experiencia de Kretschmer como prisionero de guerra no estuvo exenta de incidentes. Como era de esperar, se convirtió en el oficial alemán de mayor rango entre los prisioneros navales del campo, y en ese papel organizó y autorizó múltiples intentos de fuga de sus hombres. Su deber, según él lo entendía, era seguir ocupando recursos aliados incluso en cautiverio.
Sus captores canadienses lo trataron con formalidad y, años después, reconoció que las condiciones de su cautiverio eran razonables para los estándares de la guerra. Fue liberado en 1947. Regresó a una Alemania devastada, física, moral e institucionalmente, por el régimen que le había entregado su submarino y lo había enviado al Atlántico. Volvió a Flensburg, su ciudad natal, ahora parte de la República Federal de Alemania, y pasó varios años sumido en el complejo silencio que casi todos los oficiales alemanes profesionales enfrentaron en la posguerra. ¿Cómo puede un hombre que demostró una verdadera habilidad bélica al servicio de un gobierno verdaderamente perverso comprender su propio legado? La respuesta de Kretsmer fue el trabajo. En 1955, cuando Alemania Occidental se unió a la OTAN y comenzó a reconstruir su armada, ahora la Bundesmarine, Kretsmer regresó al servicio. Sirvió como oficial de enlace y luego ocupó puestos de creciente responsabilidad, hasta alcanzar el rango de flotilla-amiral, el equivalente en la Bundesmarine a un contraalmirante. Trabajó con los aliados de la OTAN, incluidos antiguos enemigos, en la misma alianza occidental que había derrotado al país al que había servido. Falleció el 5 de agosto de 1998, a los 86 años, en su ciudad natal. La República Federal de Alemania le rindió un funeral de Estado. ¿Qué nos deja la historia del 99 y su comandante? Los historiadores militares han lidiado con la complejidad moral de la Guerra del Atlántico durante décadas, y la figura de Kretsmer se sitúa precisamente en el centro de esa complejidad. No fue un criminal de guerra. No atacó a la población civil como otras dimensiones de la Segunda Guerra Mundial hicieron que ese horror se volviera insoportablemente claro. Según las leyes y costumbres de la guerra naval tal como se entendían en 1940 y 1941, luchó dentro de las convenciones reconocidas por ambos bandos, atacar buques mercantes que transportaban suministros de guerra y respetar la costumbre de rescatar a los supervivientes enemigos cuando era posible. Pero los barcos que hundió transportaban alimentos. La pérdida de tonelaje en sus patrullas se tradujo en escasez en las ciudades británicas. Entre los 47 buques que yacían en el fondo del Atlántico se encontraban tripulaciones que nunca regresaron a casa, hombres que se ahogaron en el Atlántico Norte, quemados en incendios de petróleo o que murieron de hipotermia en botes salvavidas esperando barcos de rescate que no llegaron a tiempo. La guerra genera problemas de contabilidad insuperables, donde el costo total de la excelencia en la destrucción no puede separarse claramente de su significado humano. Kretsmer era brillante en su profesión, escrupuloso dentro de su ámbito profesional y decente con la gente con la que se relacionaba. También fue el arma más letal que produjo la batalla del Atlántico, y los 47 barcos que se hundieron siguen allí. El océano lleva la cuenta de las cosas de forma diferente a como lo hace la historia. Lo que es indiscutible es que la batalla del Atlántico fue la campaña militar continua más larga de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó en septiembre de 1939 y no terminó hasta la rendición de Alemania en mayo de 1945. Aproximadamente 3.500 buques mercantes aliados y neutrales fueron hundidos por submarinos alemanes durante esos 5 años y medio, lo que representa un total de aproximadamente 14,5 millones de toneladas brutas de carga. Frente a ellos, la Royal Navy, la Royal Canadian Navy. Posteriormente, la Armada de los Estados Unidos desarrollaron el sistema de convoys, el portaaviones de escolta, el radar aerotransportado, el ASDIC mejorado, la inteligencia de señales mediante el programa de descifrado de Enigma en Bletchley Park, y la doctrina estratégica y táctica que finalmente cambió el curso de la guerra. Alemania perdió 783 submarinos y aproximadamente 28,000 submarinistas, casi el 70% de todos los hombres que sirvieron en submarinos. La victoria aliada en el Atlántico fue decisiva y constituyó la base logística, sobre la que dependió toda operación aliada posterior en Europa. Sin la línea de defensa atlántica, no habría habido despliegue militar en Gran Bretaña. Sin el despliegue militar en Gran Bretaña, no habría habido campaña en el norte de África, ni Sicilia, ni Italia, ni Normandía. El Atlántico no fue un asunto secundario en la guerra europea. El Atlántico fue el fundamento de la guerra europea, y se ganó a un precio que ambos bandos pagaron en vidas humanas y en aguas frías y oscuras. En esta historia, Kretsmer ocupa el lugar del último y más grande practicante de un oficio que la tecnología y la doctrina acabaron dejando obsoleto. Sus métodos funcionaron a la perfección hasta que el entorno cambió lo suficiente como para que dejaran de ser efectivos. Esta es la historia de casi todas las innovaciones militares. El hombre que domina el campo de batalla existente suele convertirse en el último gran maestro de la vieja escuela, justo cuando llega la nueva y arrasa con todo a su paso.
Tenía 29 años cuando el 99 se hundió. Contaba con 10 patrullas, 47 barcos y 273.000 toneladas de flota a sus espaldas. El Atlántico es profundo y no devuelve lo que ha tomado, pero lo recuerda todo. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque sea una pequeña parte de lo que sintieron esos 44 hombres en las oscuras aguas, o lo que sintieron las tripulaciones de los convoys al ver arder el horizonte, entonces comprenderás por qué estas historias importan. No son solo historia militar. Son la prueba irrefutable de lo que los seres humanos son capaces de hacer, en todos los sentidos, bajo una presión insoportable. Si este documental te aportó algo, un nuevo nombre, una nueva perspectiva de la guerra del Atlántico, una nueva forma de concebir la valentía, la habilidad y la tragedia cuando coexisten en una misma persona, por favor, tómate un segundo y dale a me gusta. No te cuesta nada y ayuda a que este tipo de relatos lleguen a más personas que merecen escucharlos. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, hazlo ahora. Estamos creando una comunidad en torno a las historias que los libros de texto de historia no cuentan por completo. Las historias humanas, los momentos imposibles, los hombres y mujeres que forjaron el mundo que heredamos. Cada suscriptor hace que esta comunidad crezca y que estas historias lleguen a más gente. Ahora quiero preguntarles algo, y realmente quiero leer su respuesta en los comentarios. Si hubieran sido miembros de la tripulación del 99, si hubieran servido bajo las órdenes de Kretzmer y hubieran vivido esas 10 patrullas, ese historial de supervivencia, esa disciplina extraordinaria, ¿cómo creen que se habrían sentido cuando las cargas de profundidad comenzaron a caer esa última noche? ¿Habrían confiado en él? ¿Habría sido suficiente esa confianza? Cuéntame en los comentarios. Creo que la respuesta dice algo importante sobre lo que todos buscamos en esos momentos en que todo escapa a nuestro control. La próxima vez, nos dirigiremos al Pacífico, a una sola noche de agosto de 1942, en un tramo de agua que los marineros estadounidenses llegaron a llamar Iron Bottom Sound, donde la Armada de los Estados Unidos sufrió la peor derrota de su historia y casi nadie de ninguno de los dos bandos comprendió del todo lo que acababa de suceder hasta que fue demasiado tarde para evitarlo. Esa historia está por llegar. No te la querrás perder. Gracias por estar aquí. Gracias por ver, por participar, por interesarse por estas historias. Esta comunidad existe gracias a ustedes, y eso es algo que jamás damos por sentado. El océano recuerda, y nosotros también.